Saludos a todos. En el día de hoy, en la materia de ruralidad y transformación social, vamos a hablar de análisis histórico del desarrollo rural. Estos apuntes han sido tomados de Elif F. 2001, Seña F. 1994 y de las primeras reformas agrarias en América Latina. Iniciamos diciendo de esos primeros pasos que se dieron en Europa, buscando un fortalecimiento a las zonas rurales, donde se dieron algunas acciones encaminadas a hacer una transformación que llevó al traslado de la mano de obra rural a zonas urbanas y a la industria europea de ese momento. Algo que el resultado no pudo haber sido el mejor, debido a que esto automáticamente conduce a debilitar esta importante zona de cualquier territorio, como es la zona rural. Debido a esto, se inicia la búsqueda de acciones para fortalecer la ruralidad, conduciendo a la creación de reformas agrarias. América Latina no se queda detrás, y a mediados del siglo XX se inician acciones en busca de una reivindicación de tierras y de tierras agrícolas. Y esto dio inicio a una reforma agraria en México en el 1910, y que luego en el 1997 fue ratificada por la Constitución de este país. Estas acciones se fueron extendiendo a otros países de Latinoamérica, como Perú, Cuba, Nicaragua, Guatemala, entre otros países. Esto nos da pie para que profundicemos en el análisis relacionado con estas reformas agrarias que se presentaron y se dieron en Latinoamérica. Es importante mirar si han cumplido con el impacto positivo que se debe buscar con este tipo de reformas, que es el fortalecimiento de ese ser humano que habita en una zona rural, y que no es solamente el ser humano que tenemos allí para la producción agrícola y producción de alimentos y de materia prima de las zonas industriales y de la zona urbana de los territorios. Hay que darle una mayor importancia y una mejor calidad de vida. Ese debe ser el objetivo de la reforma. Hoy considero que no se ha alcanzado esos objetivos. Y podemos dar de ejemplo nuestro país, Colombia. Nuestro país, Colombia, donde no se quedó detrás, y también a mediados del siglo XX se inicia la creación de reformas agrarias, y se da la constitución del Instituto Colombiano de Reforma Agraria. También se cría el IDEMA, se cría el ICA, entre otra serie de reformas que se han hecho encaminado al fortalecimiento de la zona rural de nuestro país. Pero ahora bien, hagamos esa comparación.
se ha visto reflejada en la población. Al igual como lo decía hace un momento, no se ha visto reflejada, y considero que se le han creado una serie de impactos negativos a esta población. Porque a la par con esas reformas, han nacido una serie de fenómenos que han impactado de manera negativa a la población rural. A tal punto que a mediados de los años 70, comienzos de los años 80, en nuestro país el Producto Interno Bruto se basaba en la producción agrícola y dependía de esa zona rural. Hoy vivimos una realidad que hay que afrontar, que es ese impacto negativo que le ha causado los fenómenos de la violencia en la zona que se ha ensañado con la zona rural de nuestro país. Podemos hablar de las actividades mineras legales e ilegales, y podemos hablar del alto grado de corrupción en nuestro país y del apoderamiento de las mejores tierras dentro de la zona rural, de terratenientes, de capitalistas, de empresas multinacionales, en complicidad con el mismo gobierno colombiano. Todas estas actividades han llevado a un desplazamiento de nuestra población rural, a tal punto que hoy la gran mayoría de la población colombiana está asentada en las zonas urbanas, disminuyendo esto esa actividad importante para cualquier país, y convirtiendo el Producto Interno Bruto principal de Colombia en la explotación de recursos naturales no renovables. Esto ha causado un impacto psicológico, un cambio de pensamiento, un cambio de cultura en nuestra población rural. Pero de todas maneras hay que continuar trabajando, esforzándonos para alcanzar que se den unas políticas públicas que verdaderamente vayan al fortalecimiento de la población de la zona rural. ¿Por qué? Porque la explotación minera, a la cual señalan la explotación minera legal, que es la que señalan del desplazamiento, es la que señalan del daño de los cauces, el daño de los ríos. No, también tenemos que mirar esos impactos negativos que causa la minería legal, que se esconde detrás de ese lado oscuro y de esa complicidad estatal que no nos permite que el mundo conozca esa realidad. La minería legal también causa impactos negativos, también causa desplazamiento, y también afecta de una manera negativa ese comportamiento y esas costumbres de nuestros pueblos, y termina llevándolos a sectores urbanos, actuando con pensamientos, culturas y costumbres diferentes. Ya para concluir, podemos decir que esa serie de reformas que se han hecho en Latinoamérica, que se han hecho en nuestro país, no han cumplido con los objetivos para los cuales fueron creadas, y que es necesario hacer una revisión general de todas estas acciones para poder mejorar la calidad de vida y el fortalecimiento de la zona rural, tanto en América Latina como en nuestro país, Colombia. Muchas gracias.